página 101 de 805. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 0.8. Introducción. Una de las principales razones del por qué son tan raras las personas que se conocen a sí mismas, radica en que la mayoría de los escritores se ocupa en enseñar a los hombres cómo deberían ser, sin preocuparse casi nunca por decirles cómo son en realidad. Por lo que a mí toca diré, sin la menor consideración al amable lector ni a mí mismo, que concibo al hombre, además de piel, carne, huesos, etc., cosas estas evidentes, como un compuesto de varias pasiones que todas, a medida que se las provoca y van saliendo a la superficie, lo gobiernan por turno, quiéralo o no. Demostrar que aquellas pasiones de las cuales todos decimos avergonzarnos son, precisamente, las que constituyen el soporte de una sociedad próspera, ha sido el propósito del precedente poema. Pero ya que hay en este algunos pasajes aparentemente paradójicos, prometí en el prefacio algunas observaciones explicativas, en las que, para hacerlas más útiles, creí conveniente inquirir cómo es que el hombre, siendo como es, podría, mediante la comprensión de sus propias pasiones, aprender a distinguir entre la virtud y el vicio. Y aquí tengo que rogar al lector, una vez por todas, que tenga en cuenta que cuando digo hombres no me refiero a judíos ni a cristianos sino meramente al hombre en estado natural e ignorante de la verdadera divinidad. Investigación sobre el origen de la virtud moral. Todos los animales no educados tienen solo el afán de procurarse satisfacción y naturalmente siguen sus inclinaciones, sin considerar el bien o el daño que su propia satisfacción pueda acarrear a otros. Esta es la razón por la cual, en un estado totalmente natural las criaturas más aptas para convivir pacíficamente en grandes números son aquellas que muestran menos inteligencia y tienen menor cantidad de apetitos que satisfacer. Por consiguiente no hay especie de animal que sea, sin el freno del gobierno, más incapaz de concordar en multitud durante mucho tiempo, que esta a la que pertenece el hombre. No obstante, sus cualidades, buenas o malas, cosa que no voy a determinar, son tales que, fuera de él, no existe criatura de la que se pueda hacer un ser sociable, pero siendo, como es, un animal extraordinariamente egoísta y obstinado, a la par que astuto, no basta hasta qué punto esté subyugado por una fuerza superior, de cualquier manera es imposible, por la sola fuerza, hacerlo dócil y apto para recibir los perfeccionamientos de que es capaz. Por lo tanto, el principal objeto que han perseguido los legisladores y otros hombres sabios que se desvelaron por la institución de la sociedad, ha sido el hacer creer al pueblo que habían de gobernar, que era mucho más ventajoso para todos reprimir sus apetitos que dejarse dominar por ellos, y mucho mejor cuidarse del bien público que de lo que consideraban sus intereses privados. Como esta tarea ha sido siempre dificultosa, no ha habido ingenio ni elocuencia que no se haya ensayado para lograrla. En todas las edades, moralistas y filósofos, para probar la verdad de tan útil aserto pusieron en juego todos sus talentos. Pero creyera esto la humanidad o no lo creyera, no es probable que alguien haya logrado persuadir a los hombres a condenar sus inclinaciones naturales o a preferir el bien de los otros al suyo propio, si al mismo tiempo no se les hubiera mostrado una recompensa que los indemnizara de la violencia que sobre ellos mismos tendrían que hacer para observar esta conducta. Los que intentaron civilizar a la humanidad no ignoraban esto, pero, siendo incapaces de otorgar tantas recompensas verdaderas como se necesitarían para satisfacer a todas las personas por cada acción individual, tuvieron que urdir una imaginaria que, como equivalente general por la dificultad de la negación de sí mismos, pudiera servir en todas las ocasiones, sin costarles nada a ellos ni a nadie, y que al mismo tiempo fuera muy aceptable para quienes la esperaran. Así, estos sabios examinaron detenidamente la fortaleza y las flaquezas de nuestra naturaleza y sacaron la conclusión de que nadie es tan salvaje que no le ablanden las alabanzas, ni tan vil como para soportar pacientemente el desprecio, y concluyeron, con razón,
que la adulación tiene que ser el argumento más eficaz que pueda usarse con las criaturas humanas. Poniendo, pues, en práctica esta hechicera máquina, ensalzaron las excelencias de nuestra naturaleza, colocándola por encima de la de otros animales, alabaron con desaforados elogios lo maravilloso de nuestra sagacidad y la inmensidad de nuestra inteligencia, otorgaron 1000 encomios a la racionalidad de nuestras almas, con la ayuda de las cuales éramos capaces de realizar las más nobles empresas. Después de haberse insinuado así en los corazones de los hombres, por medio de esta ladina adulación, empezaron a instruirles en las nociones del honor y la vergüenza, representando a uno como el peor de los males y al otro como el más alto bien a que pueden aspirar los mortales, hecho lo cual, les demostraron cuán impropio sería de la dignidad de tan excelsas criaturas dejarse dominar por aquellos apetitos que tiene en común con los brutos, sin considerar así las cualidades a que deben la supremacía sobre todos los seres visibles. Cierto es que admitieron lo apremiantes que son los impulsos de la naturaleza, el trabajo que cuesta resistirlos, y la ímproba tarea que supone subyugarlos totalmente. Pero esto tan solo lo usaron como argumento para destacar, por una parte, la gloria que supone dominarlos y, por otra, la ignominia de no intentarlo. Además, con el fin de introducir entre los hombres la emulación, dividieron a la especie en dos clases, completamente diferentes entre sí, la una compuesta de gente abyecta, ruin, siempre a pos de los goces inmediatos, incapaz de abnegación, sin consideración para el bien de los otros ni más aspiración que sus intereses particulares, gente, en fin, esclavizada por la voluptuosidad, que sucumbe sin resistencia a toda clase de deseos indecorosos y que tan solo emplea sus facultades racionales para hacer más exquisito el placer sensual. Estos seres, dicen, viles, despreciables y rastreros, la hez de su especie, que no tienen de humano más que la hechura, en nada se diferencian de las bestias sino en su aspecto exterior. Pero la otra clase se compone de criaturas sublimadas y espirituales que, libres del sórdido egoísmo, estiman los progresos de su inteligencia como el más preciado de sus bienes y, conscientes de su verdadero mérito, no gozan sino con el embellecimiento de esa prenda en la que estriba su superioridad, despreciando todo lo que puedan tener de común con las criaturas irracionales, y resisten, con la ayuda de la razón, sus inclinaciones más violentas y en continua lucha consigo mismos para fomentar la paz de los demás, anhelan nada menos que el dominio de sus propias pasiones y el bienestar público. Fortior est qui sequam fortissima vincit moenia. A estos llamamos verdaderos representantes de su sublime especie, que excede en valor a la primera clase en más grados que ésta excede a las bestias del campo. Así como entre los animales bastante perfectos para exhibir orgullo, encontramos que los más hermosos y preciados de su clase son los que mejor dotados están de él, así en el hombre, el más perfecto de los animales, es tan inseparable el orgullo de su propia esencia, por más astutamente que algunos aprendan a ocultarlo o disimularlo, que sin él el compuesto que lo forma carecería de uno de sus principales ingredientes. Si reflexionamos lo cual, apenas podrá dudarse que las lecciones y amonestaciones tan diestramente acomodadas a la buena opinión que los hombres tienen de sí mismos, como las que acabo de mencionar, si se distribuyen en una multitud han de captar no solamente el asentimiento de la mayoría de ellos en su aspecto teórico, sino que de la misma manera han de inducir a muchos, y especialmente a los más vehementes, a los más resueltos y a los mejores, a padecer 1000 inconvenientes y a someterse a tantas dificultades para gozar del placer de contarse entre los hombres de la segunda clase y, en consecuencia, atribuirse a sí mismos todas las excelencias que siempre oyeron de ella. Por lo dicho, sería lo lógico esperar, en primer lugar, que los héroes que tanto sufrieron por vencer algunos de sus apetitos naturales, prefiriendo el bien de los otros a cualquier patente interés particular, no consentirían retroceder una pulgada en las excelentes nociones que recibieron relativas a la dignidad de las criaturas racionales y, puesto que tuvieron siempre de su lado la autoridad del gobierno, afirmarían con toda la energía imaginable,
tanto el aprecio de que son merecedores los de la segunda clase, como su gran superioridad sobre el resto de su clase. Y, en segundo lugar, que los faltos de una reserva suficiente de orgullo o de resolución para sostenerlos en la mortificación de lo que más caro les es, y siguen las exigencias sensuales de su naturaleza, se sentirían, sin embargo, avergonzados de confesarse ser de esos miserables de la clase inferior, a los que se consideran generalmente, muy poco lejanos de las bestias, y en su propia defensa, ocultando sus imperfecciones como mejor pudieran, alegarían ser tan abnegados y tan patriotas como cualquier otro. Pues es muy probable que algunos de ellos, convencidos por las verdaderas pruebas que han visto de fortaleza y dominio de sí mismos, admiraran en otros lo que comprenden que a ellos les falta, que a otros les acobardara la resolución y la valentía de los de la segunda clase, y que todos reverenciaran el poder de sus gobernantes, por lo cual es razonable pensar que ninguno de ellos, aunque pensaran lo que pensaran en su interior, se atrevería a contradecir abiertamente lo que todos los demás consideran criminal dudar. Esta fue, o al menos pudo haber sido, la manera como se domó al hombre salvaje, pues es evidente que los primeros rudimentos de moralidad introducidos por hábiles políticos, para hacer que los hombres se ayudaran unos a otros sin dejar de ser dóciles, fueron maquinados principalmente con el fin de que los ambiciosos pudieran obtener el mayor beneficio posible y gobernar sobre gran número de individuos con toda facilidad y seguridad. Una vez establecido este fundamento de la política, era imposible que el hombre permaneciera mucho tiempo sin civilizarse. Pues aun aquellos que solamente se esfuerzan por satisfacer sus apetitos, encontrándose continuamente interferidos por otros de la misma índole, no podían menos que observar que siempre que frenaban sus inclinaciones, o que al menos las seguían con más circunspección, se evitaban un mundo de molestias, librándose a menudo de muchas de las calamidades que suelen acompañar a la obsesiva persecución del placer. En primer lugar, ellos, al igual que los otros, recibían el beneficio de las acciones que se hacían por el bien de toda la sociedad, y por lo tanto no podían dejar de desear el beneficio de los miembros de la clase superior que la realizaban. En segundo lugar, cuanto más resueltos estaban a buscar su provecho, sin preocuparse de los otros, más se convencían de que los que les estorbaban en su camino eran precisamente los que se asemejaban a ellos. Siendo, pues, interés de los peores de entre ellos, más que de cualquier otro, predicar el espíritu público, para poder coger los frutos del trabajo y la abnegación de otros, y al mismo tiempo satisfacer sus propios apetitos con menores molestias, convinieron con los demás en llamar vicio a todo lo que el hombre, sin consideración por el público, fuera capaz de cometer para satisfacer alguno de sus apetitos, si en tales acciones vislumbrara la mínima posibilidad de que fuera nociva para algún miembro de la sociedad y de hacerle menos servicial para los demás, y en dar el nombre de virtud a cualquier acto por el cual el hombre, contrariando los impulsos de la naturaleza, procurara el bien de los demás o el dominio de sus propias pasiones mediante la racional ambición de ser bueno. A esto se podrá objetar que nunca pudo llamarse civilizada a ninguna sociedad antes de que la mayoría se concordara sobre alguna forma de culto al poder prepotente y, por consiguiente, las nociones del bien y el mal y la distinción entre virtud y vicio nunca fueron invención de los políticos, sino exclusivamente el efecto de la religión. Antes de contestar a esta objeción, tengo que repetir lo que ya he dicho, o sea, que en esta investigación del origen de la virtud moral, no me refiero ni a los judíos ni a los cristianos, sino al hombre en estado de naturaleza e ignorante de la verdadera divinidad, y después afirmo que las supersticiones idólatras de todas las otras naciones, y las lamentables nociones que tenían del Ser Supremo, no sirven para estimular al hombre a la virtud, resultando inútiles para todo lo que no fuera inspirar reverencia y divertir a una multitud inculta e irreflexiva. Por la historia es evidente que en todas las sociedades considerables, por más estúpidas o ridículas que hayan sido las nociones que el pueblo ha recibido respecto a las deidades que ha adorado, la naturaleza humana se ha ejercitado en todos sus aspectos, y no hay sabiduría terrena ni virtud moral en la cual, en un tiempo u otro,
los hombres no hayan destacado, en cualquier monarquía o república de las que por su riqueza y poder fueron notables. Los egipcios, no satisfechos con haber divinizado los más horribles monstruos que pudieron imaginar, fueron tan necios que aún llegaron a adorar las cebollas que ellos mismos sembraban, y sin embargo, su país fue al mismo tiempo el plantel más famoso del mundo en artes y ciencias, y ellos mismos, más eminentes expertos en los profundos misterios de la naturaleza que ninguna otra nación. Ningún estado o reino de la tierra ha legado al mundo más ni mayores modelos, en toda suerte de virtudes morales, que los imperios griego y romano, especialmente el último, y sin embargo, no eran sus sentimientos en materias sagradas inconsistentes, absurdos y ridículos. Pues, aun sin tomar en cuenta el extravagante número de sus deidades, considerando solo las infames historias que les endilgaron, hay que declarar que su religión, lejos de enseñar a los hombres a vencer sus pasiones y seguir el camino de la virtud, tiende más bien a justificar sus apetitos y a estimular sus vicios. Pero si queremos saber qué es lo que les hacía descollar tanto en fortaleza, coraje y magnanimidad, dirijamos la mirada a la pompa de sus triunfos, o la magnificencia de sus monumentos y arcos, sus trofeos, estatuas e inscripciones, la gran variedad de sus galardones militares, los honores con que se honraba a los muertos, los elogios públicos que se concedían a los vivos y todas las recompensas imaginables con que se premiaba a los hombres de mérito, y veremos que lo que impulsó a tantos hasta el más alto grado de abnegación, no fue otra cosa sino la destreza de sus políticos, que supieron emplear los medios más efectivos para halagar el orgullo humano. Es evidente, por lo tanto, que lo que indujo primeramente al hombre a sofocar sus apetitos y a dominar sus inclinaciones más queridas, no fue ninguna religión pagana ni otras supersticiones idólatras, sino la hábil dirección de los astutos políticos, y mientras más profundicemos en la naturaleza humana, más nos convenceremos de que las virtudes morales son la prole política que la adulación engendra en el orgullo. No hay hombre, por grande que sea su capacidad o inteligencia, que sea totalmente invulnerable a la fascinación de la adulación si ésta se le aplica con arte, adaptándola a sus facultades. Los niños y los tontos se tragarán las alabanzas personales, pero a los que son más astutos hay que manejarlos con gran cautela, y cuanto más general sea la adulación, menos sospecha despierta en aquellos a quienes va dirigida. Lo que uno diga en alabanza de una ciudad entera, todos sus habitantes lo reciben con placer. Hablad con elogio de las letras en general, y os ganaréis la gratitud de todos los hombres doctos. Se puede también elogiar, sin que sea tomado en mala parte, el empleo al que un hombre se dedica, o el país en que nació, porque así le daréis ocasión de ocultar, bajo el aprecio que pretende sentir por los otros, la alegría que experimenta personalmente. Entre los hombres astutos, que conocen el poder que tiene la adulación sobre el orgullo, es corriente, cuando temen ser engañados, exagerar, aun contra su conciencia, el honor, el buen proceder e integridad de la familia, del país, a veces de la profesión a que suponen que se dedica aquel de quien sospechan, porque saben que los hombres, para poder tener el gusto de continuar apareciendo a los ojos de algunos como lo que saben que no son en realidad, pueden a menudo cambiar sus resoluciones y obrar contra sus inclinaciones. Así hacen los moralistas sagaces, pintan a los hombres como con la esperanza de que el orgullo logre incitar, por lo menos a algunos, a imitar los bellos originales con que se les representa. Cuando el incomparable Sir Richard Steele, con la acostumbrada elegancia de su fácil estilo, se detiene en el elogio de la sublime especie a que pertenece, y con todos los adornos de la retórica expone las excelencias de la naturaleza humana, es imposible no dejarse cautivar por los felices giros de su pensamiento, y la cortesía de sus expresiones. Pero yo, aunque me he sentido a menudo arrastrado por la fuerza de su elocuencia y dispuesto a ingerir con gusto sus ingeniosas sofisterías, no he podido, sin embargo, llegar a tomarlo tan en serio, pues al reflexionar sobre sus ladinos encomios, di en pensar en los ardides que emplean las mujeres para enseñar a los niños a ser bien educados.
cuando una niñita torpe, que apenas si puede andar o hablar, empieza, después de muchas súplicas a hacer los primeros toscos ensayos de una zalema, el aya cae arrobada en un éxtasis de alabanzas, eso sí que es una zalema elegante. ¡Oh, qué encanto de señorita! Sí, ya es una preciosa damita. Mamá. La señorita puede hacer una zalema mejor que su hermana Margarita. Las doncellas hacen coro, mientras que mamá abraza a la criatura hasta casi asfixiarla. Únicamente la señorita Margarita, que ya tiene 4 años más de edad y sabe muy bien hacer una cortesía con arte, se asombra de la perversidad del juicio, y llenándose de indignación está a punto de llorar por la injusticia que se le hace, hasta que le susurran en el oído que es solo para complacer a la nena, y que ella es ya una mujercita, y sintiéndose orgullosa por participar en un secreto, contenta con la superioridad de su inteligencia, repite lo que se ha dicho con generosas adiciones, acusando así la debilidad de su hermanita, a quien ella considera, de las dos, la única engañada. A estas extravagantes alabanzas, cualquiera con más capacidad que un niño las llamaría adulación o, si se quiere, mentiras detestables. Sin embargo, la experiencia nos enseña que, mediante tan burdos elogios, se consigue que las niñas hagan elegantes reverencias y se comporten mujerilmente mucho antes y con menos trabajos que sin su ayuda. Lo mismo sucede con los muchachos, a los que se procura persuadir de que todos los caballeros elegantes hacen lo que se les pide y que solo los chicos de la calle son groseros, o ensucian su ropa. Más aún, tan pronto como el salvaje rapaz empieza a manosear el sombrero con sus torpes puños, la madre, para enseñarle a quitárselo, le dice, aunque apenas tenga 2 años, que ya es un hombre, y si él repite este gesto cuando ella se lo pide, el niño es entonces un capitán, un alcalde, un rey o algo más grande todavía si se le ocurre, hasta que el bribonzuelo, incitado por la fuerza de las alabanzas, se esfuerza en imitar a los hombres lo mejor que puede, y concentra todas sus facultades para aparentar lo que en su escasa mollera imagina que le creen. El más insignificante desventurado siente gran estimación por su persona, y el más caro deseo del hombre ambicioso es que todo el mundo sea, en este aspecto, de su misma opinión. Así que la insaciable sed de fama que en todos los tiempos inflamó el corazón de los héroes, jamás fue otra cosa que el irresistible anhelo de acaparar la estimación y la admiración de los hombres de las futuras edades, así como la de sus contemporáneos, por mortificante que sea. Esta verdad fue el secreto pensamiento de un Alejandro o un César, y la perspectiva de la gran recompensa por la que las mentes más exaltadas han sacrificado tan gustosamente su tranquilidad, salud, placeres sensuales y hasta la última pulgada de sí mismos, nunca ha sido otra sino aquella que es el aliento del hombre, la etérea moneda de la fama. ¿Quién puede dejar de reír cuando se piensa en todos los grandes hombres que tomaron en serio el tópico de aquel loco macedonio que tenía el alma tan espaciosa y tan grande corazón que, según Lorenzo Gracián, en una esquina de él le cabía tan holgadamente el mundo, que en el resto le cabían 6 más? ¿Quién podrá contener la risa, digo, cuando se comparen las admirables cosas que se han dicho de Alejandro con el grandioso fin que se proponía dar a sus hazañas, confirmado por sus propias palabras, cuando grita, al pasar el Hidaspes, después de tantas fatigas como le había costado, oh, vosotros, atenienses, no podríais creer en los peligros a que me he expuesto para que me alabéis. Por lo tanto, para definir de la manera más amplia la recompensa de la gloria, lo más que se puede decir es que consiste en una felicidad superlativa, que el hombre consciente de haber realizado una acción noble, se goza en el amor propio, mientras piensa en los aplausos que él espera. Pero aquí se me dirá que, además de las ruidosas fatigas de la guerra y el bullicio público de los ambiciosos, existen acciones nobles y generosas que se realizan en silencio, que siendo la virtud su propia recompensa, a los que son realmente buenos les basta tener la conciencia de que lo son, y que este es el único galardón que esperan de la acción más meritoria. Que entre los paganos ha habido muchos hombres que al hacer bien a otros estaban lejos de ambicionar la gratitud y el aplauso,
pues tomaban todas las precauciones imaginables para ocultarse de aquellos a los que habían otorgado sus beneficios, y que, por lo tanto, no es el orgullo el que impulsa al hombre al último grado de abnegación. En contestación a esto digo que es imposible juzgar las acciones de los hombres, a menos que estemos muy bien enterados del principio y del motivo que les hacen obrar. Aunque la piedad es la más dulce y la menos pérfida de todas nuestras pasiones, no deja de ser una de las flaquezas de nuestra naturaleza, como la cólera, el orgullo o el miedo. Generalmente es en los espíritus más débiles donde se alberga la piedad y por esta razón los seres que suelen ser más compasivos son las mujeres y los niños. No hay más remedio que reconocer, que de todas nuestras debilidades, es la piedad la más amable y la que más se asemeja a la virtud. No cabe duda que sin una considerable dosis de ella la sociedad apenas podría subsistir, pero, puesto que es también un impulso de la naturaleza, que no mira ni el interés público ni nuestra propia razón, lo mismo puede causar mal que bien. La piedad ha contribuido a destruir el honor de las vírgenes y a corromper la integridad de los jueces, y aquel que la tome como un principio, por mucho que sea el bien que proporcione a la sociedad, no tiene que vanagloriarse más que de haber tenido acceso a una pasión que por casualidad ha resultado provechosa para el público. Ningún mérito hay en salvar a una inocente criatura que va a caer al fuego. La acción no es ni buena ni mala y, por grande que sea el beneficio que el infante reciba, no habremos hecho más que complacernos a nosotros mismos, pues el haberlo visto caer y no tratar de impedirlo nos hubiera causado una pena que el instinto de conservación nos impulsa a evitar. Cuando un rico pródigo, de temperamento piadoso, que gusta de satisfacer sus pasiones, socorre por conmiseración a un sujeto con lo que para él es una bagatela, tampoco tiene por qué envanecerse de su virtud. Respecto a aquellos hombres que sin obedecer a ninguna debilidad de su naturaleza pueden desprenderse de lo que aprecian, y sin ningún otro motivo que su amor a la bondad, realizan en silencio una acción meritoria, tales hombres, tengo que confesarlo, han adquirido una noción más refinada de la virtud que aquellos a los que hasta aquí me he referido y, sin embargo, aun en estos, que hasta ahora nunca han abundado en el mundo, podemos descubrir no pequeños síntomas de orgullo, y el hombre más humilde entre los vivos tiene que confesar que la recompensa de una acción virtuosa, o sea la satisfacción que de ésta emana, consiste en un cierto placer que, al contemplar su propio mérito, se procura a sí mismo, placer que, unido a la ocasión que le dio lugar, constituye un signo tan cierto de orgullo, como el temblor y la palidez ante un peligro inminente son síntomas del miedo. Si el lector demasiado escrupuloso condenara a primera vista estas nociones relacionadas con el origen de la virtud moral y pensara que acaso sean ofensivas para la cristiandad, espero que suspenda sus censuras al considerar que nada puede hacer más notable la profunda inescrutabilidad de la sabiduría divina, que el hecho de que el hombre a quien la providencia destinó a la sociedad, no sea conducido por el camino de la felicidad temporal solamente por sus propias debilidades e imperfecciones, sino que también reciba, mediante la aparente necesidad de las causas naturales, una tintura de aquel conocimiento que lo perfeccionará por la verdadera religión y para su bienestar eterno. Página 111.